Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro capítulo más de Informales Podcast. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña reseña, o más que reseña, una especie de clase de historia. ¿Y por qué clase de historia? Porque vamos a abordar la historia de Chile en breve. O sea, una breve historia de Chile en unos cuantos minutos. Creo yo que no debería durar este podcast más de media hora, pero vamos a abordar lo que a mi parecer son los 12 periodos más importantes de la historia de Chile, incluido el que tenemos ahora, que van desde el año 1810, cuando nace la idea de regirnos como comunidad autónoma, fuera de los límites de España, y actualmente, que es el periodo que comprende desde 1990 hasta 2021. Y podríamos incluir también 2022, pero nadie tiene la bola de cristal. Así que comencemos. Bueno, lo que es importante saber de la historia de Chile es que desde el año 1810 que podríamos entrar a considerar el nacimiento de Chile como un país independiente, aunque originalmente no se planeó esto, verán ustedes, como consecuencia de la invasión del ejército francés de Napoleón a España. El rey Fernando VII cayó preso y por lo tanto sus colonias acá en América se organizaron en cabildos para determinar cuáles iban a ser las acciones que iban a tomar mientras el rey estuviera preso. Estas acciones que se organizaron en cabildos en el año 1810, 1809, 1811 en toda América, 1810 en el caso de Chile, señalaron de que no iban a cambiar un monarca por otro, o sea, no se iban a someter ni a Napoleón ni a unos operadores políticos españoles que no fueran el rey Fernando VII. Por tanto, nuestra lealtad como Capitanía General de Chile era hacia el rey Fernando VII y hacia nadie más. Por lo tanto, nos íbamos a gobernar de manera autónoma hasta que el rey asumiera el trono. Por tanto, se empezaron a abrir las rutas comerciales, se empezó a organizar la institucionalidad de esta colonia de Chile entre criollos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el año 1811 aparece el primer padre de la patria, nuestro primer padre fundador, que fue el señor José Miguel Carrera, quien era un radical o era un exaltado, como se le podría señalar, era un patriota. Él no quería prácticamente ninguna relación con España y por lo tanto decidió cerrar el Congreso que se había formado anteriormente con la primera junta de gobierno y crear los primeros símbolos patrios, que es la bandera que todos conocemos, que es la que tiene tres barritas, la de arriba que es azul, la de abajo blanca, la de al medio blanca y la de abajo amarilla. Y también nuestro primer escudo nacional, que eran dos araucanos con la señal post tenebras lux, que después señala, que se traduce del latín al español, después de las tinieblas hay luz. Esto es un claro reconocimiento a nuestros pueblos originarios, el primer reconocimiento de nuestros pueblos originarios como república. Durante este periodo, José Miguel Carrera organiza un ejército, el primer ejército de Chile, y también crea el Instituto Nacional, abre la Aurora de Chile, un diario patriota, y crea un congreso, como también se redacta en su gobierno el primer reglamento constitucional hecho a mano por el abogado Manuel Rodríguez. Durante este periodo se enfrentan a la resistencia realista en Chile. Y los realistas no eran españoles como se suele pintar cuando nosotros vamos al colegio, un ejército español que tenía controlado Chile. No, la verdad es que el ejército realista, salvo los altos mandos, que eran aún así un grupo muy reducido, eran chilenos, eran criollos. De hecho, por eso se señala que la guerra de independencia chilena fue más bien en términos prácticos, fue una guerra civil más que una guerra entre naciones. ¿Por qué? Porque participaron, si bien participaron extranjeros, no eran una mayoría, incluso pelearon extranjeros por Chile, como es el caso de Carlos Espano, que era un español que luchó por la causa patriota, y bueno,
Gavino Gainza, que era un español que vino acá a Chile a luchar contra las tropas chilenas y al final terminó peleando por la independencia de un país centroamericano, si no me equivoco. Ya, el punto es que los ejércitos enfrentados, tanto los realistas como los patriotas, eran chilenos. O sea, básicamente no habían filas de españoles, un ejército español enorme aquí en Chile. Eran criollos que querían someterse todavía a la autoridad real. Ya, durante este periodo acontecen unas cuantas batallas importantes y también aparece otro personaje en el tablero de ajedrez, por así decirlo, que es Bernardo Higgins. Con él, José Miguel Carrera tienen fuertes choques de personalidad y básicamente grandes desacuerdos y desorganizaciones que terminan por destruir este primer intento independentista llamado Patria Vieja el año 1814 en la batalla de Rancagua, donde O'Higgins tiene que abrirse paso porque Carrera decidió retirarse debido a que la batalla prácticamente estaba perdida. Acá no voy a puntualizar en aspectos militares que atrincherarse en Rancagua era una mala idea porque lo eran y que O'Higgins no era militar y que no, eso déjenselo para otro tipo de análisis y es mejor consultarlo con militares o con personas que manejan el tema. Ya, entonces el año 1814, a principios de octubre, se acaba la Patria Vieja y comienza el periodo de Reconquista que, bueno, también tiene otro nombre, que es el de restauración del gobierno real, ya que Fernando VII habría vuelto al trono. Ya, entonces el periodo de Patria Vieja, donde nace nuestro primer congreso, nuestro primer diario, nuestro primer ejército, nuestros primeros símbolos y nuestro primer llamado a ser una patria independiente, se acaba en 1814. Ese es el primer periodo de la historia de Chile. El segundo periodo de la historia de Chile, que es importante que analicemos, es el llamado periodo de Reconquista o restauración del gobierno real. En esta instancia se envían tropas desde el Virreinato del Perú y llegan desde España los famosos Talaveras, que eran un grupo de élite militar español que era bastante abusivo y eran formidables, eran verdaderos servicios de opresión por parte del rey. En este periodo se persigue brutalmente a quienes apoyaron la primera causa independentista y también llega al mando acá un señor que era Casimiro Marcó del Pont, alguien completamente contrario a lo que quería la mayoría de la población que estaba a favor de las causas de independencia. Era un hombre, era un noble desconectado de la ciudadanía y bueno, era la peor persona que podías mandar. También, en paralelo con esto, nace la leyenda de Manuel Rodríguez, el guerrillero, que él, en las precordilleras, dirige movimientos de montoneras y resistencias contra los españoles. Para desordenar las tropas, como también preparar el paso para el ejército libertador comandado por el general San Martín desde Argentina, que, vaya como dato, el ejército libertador estaba compuesto casi en su totalidad por argentinos. Y acá vamos a llegar a otro asunto. Así entonces el periodo de Reconquista se extiende desde el año 1814 hasta 1817 con la batalla de Chacabuco. La batalla de Chacabuco, que ustedes pueden ir al memorial que existe, que es realmente hermoso. Hay bastante monumento que veneran lo que fue una unión, un episodio de hermandad entre chilenos y argentinos para terminar con el gobierno real, con los gobiernos reales y el despotismo de Fernando VII, acá en la Capitanía General de Chile. Esta batalla tuvo lugar en febrero del año 1817 y se enfrentaron básicamente por sorpresa para el ejército realista, compuesto en su mayoría por criollos chilenos. Se enfrentaron ese ejército realista con los ejércitos libertadores que provenían de la Argentina. En esta batalla fueron derrotados y así se inicia un retroceso de las fuerzas realistas y empieza
un periodo que conocemos como Patria Nueva. La Patria Nueva que se extiende desde 1818 hasta 1823. Ahora me salté un año muy importante, que es el de 1817, antes de abordar la Patria Nueva. Aquí empieza un periodo de reinstauración del orden patriota o independentista, pero esta vez liderado por O'Higgins y San Martín. Carrera quedó fuera del tablero porque fue dejado de lado por San Martín y O'Higgins por considerarlo una amenaza. De hecho, eran enemigos acérrimos, eran la típica causa de enemigos internos, como lo fue Stalin con Trotsky, aunque a nivel más chileno. Ya. Después de la batalla de Chacabuco, la reinstauración de este orden, en 1818, con la batalla de Maipú, se logra consolidar la independencia de Chile, al menos en la zona centro. El ejército de Mariano Osorio es derrotado y nace la Patria Nueva, que es un intento republicano de darle vida a Chile. En este periodo muere Manuel Rodríguez, asesinado por la espalda. Por orden, se dice que fue por orden de arriba, o sea, de O'Higgins, y lo que es bastante creíble, aunque la historiografía puede llegar a decir lo contrario, porque también eran personas que se llevaban bastante mal, debido a que los hermanos Carreras, que eran bastante cercanos a Rodríguez, fueron fusilados también bajo órdenes de este señor. Ya, durante este periodo de Patria Nueva se organizan otros reglamentos constitucionales, prosigue la persecución hacia la resistencia realista en el sur y se da un periodo que es conocido como la Guerra Muerte, que todos estos procesos nosotros ya lo abordamos en otro podcast anterior, que les recomiendo que lo escuchen porque está a mayor detalle. Y hasta que en 1823 abdica Bernardo O'Higgins por presiones y por un descontento ciudadano y de la élite con él mismo. Así entonces, una vez renunciado O'Higgins y exiliado al Perú con su familia, se inicia el periodo de anarquía o de ensayos constitucionales. Es mucho más preciso hablar del periodo de ensayos constitucionales de este modo que de anarquía. Este periodo de ensayos constitucionales se extiende de 1823 hasta 1830. ¿Y por qué es mejor hablar de ensayos constitucionales en vez de periodo de anarquía? Porque no, la historiografía chilena, y esto lo señala también Sergio Villalobos, señala de que acá no existía un desorden, pese a todo el pillaje y el bandidaje que existía, no existía un desorden enorme en lo que es la institucionalidad. No era que no mandara a nadie, no éramos una sociedad tribal. Lo que ocurre es que habían episodios de... no había un orden concreto, no había un respeto a la ley, era básicamente, si está escrito, qué lindo, pero si no se cumplía, no importa. No existía una noción de república ni de Estado de Derecho, más allá de un simple respeto a la autoridad porque estaba puesta. Ya, en este periodo de ensayos constitucionales tenemos las primeras constituciones que intentan regir el futuro de Chile, que tenemos la constitución moralista de este señor Egaña, que era impracticable en cualquier sociedad. Tenemos la constitución federalista de 1826, que se terminó rechazando porque, bueno, los colonos chilenos, los criollos chilenos, los nuevos chilenos, ellos querían crear un nuevo país y no ser Estados Unidos, que ellos querían ser Chile. Al final esta constitución fracasó porque las mismas provincias, Coquimbo, Concepción, pidieron el centralismo. Después tenemos la Constitución de 1828, que es la Constitución liberal. Y esa Constitución, que muchos dicen que es la primera Constitución legítima que tuvimos, cuando en realidad fue redactada por una élite, pero no importa, fue legítimo dentro de un proceso de organización de la República. Es la estructura, es la base de nuestra Constitución actual y lo más probable de la nueva Constitución que se va a redactar. Perfecto. Ya, esta constitución que fue promulgada en 1828 tuvo una breve duración, prácticamente de 2 años.
debido a una guerra civil que estalla entre conservadores y liberales, en la cual se enfrentan las diferentes facciones y terminan por abolir esta constitución. O sea, no abolirla, porque eso no fue así. Lo que ocurre, y acá aparece el señor Diego Portales, se lleva a cabo con el fin de la guerra, de la guerra civil que tuvo lugar entre 1829 y 1830. Tiene lugar una reforma a la Constitución de 1828, una reforma un poco más autoritaria y un poco más conservadora, por así decirlo. Entre 1830 y 1833, año en que entra en vigencia esta nueva Constitución, se redacta la Carta Fundamental con espíritu portaliano y espíritu republicano, una Constitución que establece como religión oficial la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Una constitución un poco autocrática, bastante autocrática la verdad, en cuyo presidente tenía una duración de 5 años en el primer periodo y podría extenderse otros 5 más. De ahí que el periodo que vamos a analizar posteriormente considere decenios en cuanto a los gobiernos, pero también establece una serie de garantías en su artículo 12, como el derecho a la libre movilidad, el derecho a propiedad, la igualdad ante la ley, y también la separación de poderes, porque considera la existencia de un poder judicial como también de un poder legislativo, y la supeditación y la sumisión de las Fuerzas Armadas al poder civil, o sea que ellos no pueden deliberar. Es una constitución bastante interesante que, si ustedes la analizan y la comparan con la constitución actual de 1980, se van a dar cuenta que la estructura es básicamente la misma y que toda nuestra historia constitucional, por más que se hayan concebido como nuevas constituciones, tanto la del 25, la del 80 y posiblemente la que vamos a tener, son solamente reformas a la Constitución de 1828. Pero eso es otra discusión. Ya. La verdad es que a esto, después de esta promulgación de la Constitución de 1833, nace lo que conocemos como la República Conservadora. La República Conservadora, en la cual se extiende desde el año 1833 hasta 1860, en donde tenemos 3 gobiernos de decenios, que son los de José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Ya. Durante el gobierno de JJ Prieto, por así decirlo, que se extiende desde 1833 a 1839-40, ocurren una serie de sucesos. Bueno, el presidente Prieto sucede a Tomás Ovalle, quien fallece y que no era un presidente con mucho carácter. Y él asume el mando de la República de Chile. Durante este periodo muere asesinado Portales por sus opositores porque se le consideraba un tirano. Bueno, Diego Portales es básicamente el ideólogo de la Constitución de 1833. Es un hombre que planeó, era como la especie de Jaime Guzmán de la Constitución del 80. Claro, pero en este caso la Constitución del 33. Él indujo a que tuviéramos un centralismo fuerte, porque éramos un país en ese tiempo bastante pequeño, donde la mayoría de la población se concentraba acá, en la zona centro, por lo tanto tenía razón de ser el centralismo. Instituciones fuertes, dividir la institución del presidente de la persona y evitar a toda costa el caudillismo. De hecho, Portales, bueno, la verdad ustedes les recomiendo el libro de Sergio Villalobos, Portales, una falsificación histórica. Hay mucho mito y verdad en torno a eso. Bueno, él es asesinado porque es considerado un tirano o alguien que gobierna tras bambalinas. El año 1837 fusilado, la verdad, debido a que, bueno, cuando él instaura en 1830-1833 su idea, era un periodo de guerra civil convulsionado. Él renuncia, posteriormente vuelve al gobierno y es fusilado porque sigue siendo autoritario cuando ya no había necesidad de serlo. Bueno, en este periodo también, bueno, la muerte de Portales, ¿por qué es tan importante? Porque en ese tiempo habían ciertos roces y conflictos con otro personaje que tuvo una participación tanto en la Guerra de Independencia como en el periodo de ensayos constitucionales, que fue incluso alguien que estuvo gobernando como director supremo, que fue Ramón Freire, que era considerado una amenaza y que se le asociaba
a los nuevos gobiernos que estaban surgiendo en el norte, entre Perú y Bolivia. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Por qué Perú y Bolivia? ¿Qué tiene que ver con Chile? Bueno, el mariscal Santa Cruz, que era un hombre descendiente de una princesa indígena y de un español, tenía planes de reunificar Perú y Bolivia, convertirlos en un solo país o en la Confederación Perú-Boliviana. Mejor dicho, mejor que un solo país, la Confederación Perú-Boliviana. O sea, dos estados que tienen intereses comunes para conseguir sus objetivos, que en este caso era reinstaurar el imperio inca, lo que afectaba directamente los intereses de Chile porque los incas se extendieron hasta acá en el río Maule. Entonces, eso era una amenaza que Portales concebía y que señalaba de que si la Confederación Perú-Boliviana tenía éxito, nuestra existencia como Estado-Nación se vería más que comprometida y lo más probable íbamos a desaparecer. Por lo tanto, él ideó todo este asunto de una guerra preventiva contra estas personas, apoyando a una facción peruana que estaba en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Perú en ese tiempo tenía una especie de guerra civil, mejor dicho. Ya. Fue asesinado porque muchos militares no querían ir a la guerra, pero aquí se construyó un mito de que fue asesinado por la Confederación Perú-Boliviana. Entonces se avivaron ánimos de guerra y se fue a apoyar a la causa contraria al Perú. Básicamente el ejército chileno luchó con peruanos para deshacerse de la Confederación Perú-Boliviana, entre dos facciones del Perú, unas que estaban en contra de la Confederación y otras que estaban a favor, y el ejército boliviano. En esta guerra nace, por así decirlo, el mito del roto chileno. ¿Por qué es tan importante? Porque es el primer indicio de identidad nacional del que se tiene registro. Antiguamente no era tan así, eran considerados criollos, no había una construcción de identidad muy fuerte en el caso chileno. Posterior a la guerra esta y a la batalla de Yungay, que tiene un himno muy bonito, se empieza a considerar la existencia de una identidad chilena. Ya. Después viene el gobierno de Manuel Bulnes, que fue uno de los generales triunfadores de esta guerra, y acá ocurren hechos bastante interesantes. Empiezan a darse las primeras leyes de amnistía, en las cuales se les permite volver o se deja de perseguir a los opositores liberales durante la guerra civil de 1830 y 1829, 1830, empiezan a darse las primeras leyes de amnistía y se empieza a consolidar el régimen republicano e institucional en Chile. Al final de su gobierno empiezan a existir las primeras disidencias liberales, en las cuales se puede ver y se manifiestan en obras como Martín Rivas, cuyos ideólogos venían de las revoluciones que están acaeciendo en Europa. Eran unos románticos. La verdad es que al final del gobierno de Bulnes y al principio del gobierno de Montt empiezan a nacer los movimientos liberales que querían reformas a la Constitución de 1833 para que dejara de ser más autoritaria y pudiera ser un poco más abierta a la población en cuanto al derecho a voto y a todo este tipo de libertades que hoy día damos por hechas, pero que en realidad corrieron ríos de sangre. Es así como en el primer gobierno de Montt a principios de 1851 tiene lugar la revolución de 1851, que fue una revolución liberal, en la cual termina muy mal para estos últimos debido a que son derrotados y muchos de ellos apresados, asesinados, u otros escapan. Pero se queda plantada la semilla de reformas y de cambios a una institucionalidad que, si bien es cierto, logró consolidar los primeros 20 años de vida independiente de Chile en cuanto a su república, necesitaba cambiarse. Las instituciones tienen que modificarse y en ese sentido ellos eran unos reformistas. Recordemos que la coalición conservadora que estaba gobernando en ese tiempo, tanto en el gobierno como en el Congreso, eran bastante apegados a la antigua tradición española o monarca. De hecho, se dice que Portales simplemente cambió al rey por la ley, por así decirlo. Ya.
Este periodo de República Conservadora que acaba con el gobierno de Manuel Montt, en el cual se inicia el proceso de colonización en el sur, también hay que decirlo. Algunos dicen que se trajeron colonos alemanes para volver más blanca la población chilena. No lo sé, la verdad. Habría que investigarlo un poquito más. Durante este periodo, que acaba en 1859, ocurre más sucesos, tanto una nueva revolución como el quiebre dentro del Partido Conservador con la cuestión del sacristán, donde por primera vez se empieza a cuestionar lo que es la unión entre Iglesia y Estado. Aquí ocurren fuertes rencillas dentro del Partido Conservador y bueno, termina por originarse que los conservadores pierden el poder y desde el año 1860-1861 empiezan las llamadas repúblicas liberales, que tenían la característica de que, si bien es cierto, liberalizaron un poco más las instituciones, como por ejemplo ampliaron el derecho a voto, ya no era necesaria durante este periodo que se extiende hasta 1891, ampliaron el derecho a voto, eliminando la condición de tener una propiedad. Bueno, ustedes pueden revisar el artículo 8 original de la Constitución de 1833 y se van a dar cuenta de las características, lo que se necesitaba para ser ciudadano. Eliminaron algunos requisitos para tener el derecho a voto, permitieron el ejercicio público de más religiones, aprobaron las leyes laicas, permitieron el entierro de no católicos en los cementerios. Y nacieron también otras instancias, como por ejemplo el matrimonio civil. Bueno, que en ese tiempo ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si era obvio que iba a pasar. La sociedad chilena se caracteriza por ser muy conservadora, entonces entenderán ustedes que esto, para una sociedad fuertemente católica en el siglo XIX, esto era como, están llamando al diablo. Ya, perfecto. Durante este periodo de 1860 hasta 1891 ocurren los siguientes sucesos que los vamos a dividir en las décadas del 60, 70 y 80. Durante la década del 60 empiezan estas leyes de liberalización, pero también nosotros entramos en guerra con España. Muchos dirán que la perdimos porque efectivamente no ganamos nada, y fue destruida nuestra marina mercante. Y la verdad fue bastante nefasto, pero los españoles al final fueron derrotados por toda una resistencia del Pacífico, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, frente a una escuadra española que venía a recuperar unas islas en el Perú. Esta guerra fue inspirada por un sentimiento americanista de que nosotros no podemos permitir de que otros vengan a quitarnos lo que es nuestro de nuestra América. Es curioso que Chile, un país bastante aislado en política exterior hasta en varios años de su existencia, haya promovido una guerra contra los invasores y haya decidido tomar la batuta. También el año 1866 se firma el primer tratado con Bolivia debido a las diferencias territoriales que se tenían en el norte y donde se establecen los límites entre el paralelo 23 y 25. Este tratado, que no fue respetado en su totalidad ni por una ni por otra parte, terminó generando otro. A principios de los 70, creo que fue el año 1874. Eso es lo más importante de la década del 60. Ahora la década del 70, se viene lo bueno. Durante el año 1874, Chile y Bolivia firman un tratado en el cual se comprometen a zanjar de cierto modo las diferencias territoriales que tenían con el desierto de Atacama. Chile, en cuanto a su ocupación como territorio y como república, si bien es cierto que la Constitución de 1833 señala de que el territorio chileno se extiende desde el desierto de Atacama hasta el estrecho de Magallanes, no consideraba un límite exacto, solamente decía desierto de Atacama. ¿Y quién define dónde empieza, dónde termina el desierto de Atacama? Entonces, acá con Bolivia se firma un tratado y Bolivia con Perú el año anterior firman un tratado secreto de cooperación militar
en caso de que uno de los dos se vea afectado frente a una invasión extranjera. Algunos dicen que ese tratado era contra Chile y que a ese mismo pacto intentaron meter a la Argentina, pero eso es más o menos discutible, puede ser verdad, puede ser mentira, pero eso es material de otro podcast. Perfecto. Es así como también nosotros empiezan las primeras resillas con Argentina respecto de la Patagonia. De hecho, Arturo Prat fue agente en Argentina, y para zanjar el tema de las diferencias con la Patagonia. Verán, la Patagonia, como dije anteriormente, no fue un territorio que tuviera ocupación efectiva chilena, más allá de algunas exploraciones y algunos asentamientos militares, pero en cuanto a población, nunca hubo una ciudad chilena en la Patagonia. Entonces no se puede considerar de que hubo ocupación efectiva más allá de un reclamo efectivo que sí existió. Perfecto. ¿Y por qué Prat no era partidario de la guerra con Bolivia ni con ninguno de los países con el norte? Prat era más bien un partidario de la guerra contra Argentina por la Patagonia, y ustedes se preguntarán por qué. ¿Y por qué habría de defender la Patagonia? Porque Prat en ese tiempo era muy consciente de la amenaza del marxismo imperante. Vean ustedes lo ilustrado que era un hombre como Prat, Arturo Prat, el mismo que luchó en la Esmeralda. Y murió uno de los primeros héroes nacionales, el máximo héroe nacional chileno, como se le señala. Él señalaba de que la importancia que tenía este territorio en la Patagonia era la repartición de tierras en la población chilena para evitar la creciente o amenazante lucha de clases. ¿Por qué? Porque la Patagonia era enorme y muchos chilenos podrían llegar a habitarla y tener tierras para que no existieran quejas de mala redistribución. Y señalaba también de que el ejército chileno sí podría hacerle frente al ejército argentino. Entonces, bueno, aquí interesante, quizás un what if que hubiese pasado, sí, pero al final la guerra terminó siendo con Perú y Bolivia, aunque Perú no tenía nada que ver en un inicio, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la verdad es que entrar en la guerra del Pacífico necesitaría otro podcast porque es mucho lo que hay que hablar, mucho. Y aquí tendría que llamar a mi amigo Carlos para que tengamos una conversación más interesante, pero voy a resumirlo de la siguiente manera. Chile y Bolivia habían firmado un tratado en 1874 en el cual Bolivia se comprometía a no cobrar impuestos a las salitreras chilenas ni a las inversiones chilenas por un periodo de, si no me equivoco, 10 o 25 años, por ahí no recuerdo la fecha, pero por un periodo de años bastante largo. Sin embargo, Bolivia, que venía después de un terremoto y después de una fuerte hambruna, decidió cobrar impuestos a 10 centavos de quintal por salitre exportado. Y esto no le gustó a los chilenos. Oye, aquí ustedes tienen un tratado, tienen que respetarlo. Entonces, ¿qué hizo Bolivia? No, les cobramos igual. ¿Y qué pasó? Les expropiamos todo les expropiamos su salitrera y todo para adentro. Y esto no le gustó a los intereses chilenos, entonces ¿qué hicieron? Mandaron un destacamento militar y ocuparon Antofagasta para parar todos estos remates a salitreras chilenas. Ustedes pensarán que la población de Antofagasta lo recibió porque Antofagasta en ese tiempo era boliviano, a balazo y todo este asunto. No, la verdad es que no, los soldados chilenos tomaron Antofagasta sin disparar un solo tiro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población chilena la mayoría de la población de Antofagasta era chilena, pese a que estaba en territorio boliviano. ¿Y por qué? Porque los chilenos se iban a trabajar al norte por mejores oportunidades. La verdad, el 80% y quizá un poco más de la población chilena de la población de Antofagasta eran chilenos. Por lo tanto, básicamente es como haber llegado a Chile, a otra ciudad de Chile. Bueno, acá se mete Perú y que por el cumplimiento del pacto, muchos de los diplomáticos peruanos no querían respetar este pacto, porque una guerra con Chile, ¿para qué? Si ellos no era una guerra de ellos, era un asunto entre Chile y Bolivia. Y la verdad es que Perú tampoco tendría que haberse metido, la guerra nunca fue contra Perú. Ya bueno, entonces aquí se da la guerra del Pacífico, que se extiende hasta 1883. Algunos dicen 1884 porque ahí se firma la tregua con Bolivia, aunque en términos prácticos y de enfrentamiento se extiende hasta 1883. Ya. ¿Cuál es la importancia de esta guerra? Bueno, aparte de la anexión territorial de los territorios de Iquique, de la región de Tarapacá, la región de Arica y Parinacota y la región de Antofagasta, que no
proporciona hasta el día de hoy una de las riquezas más importantes, que son el litio, el cobre, y en su tiempo fue el salitre. Aquí se consolida la identidad nacional chilena. Con la Guerra del Pacífico nace la identidad nacional chilena. Ese es el gran logro a nivel sociológico de la movilización de la movilización social hacia este conflicto. Fuimos una sociedad en guerra en ese periodo. Fue una sociedad en guerra. Muchos fueron movilizados, muchos. Casi 100.000 hombres fueron movilizados. Quizá un poco más, mucho en preparación de. No todos fueron al norte, pero sí estuvieron al tanto y sí hubo un estado de guerra en la población, que es bastante importante, y aquí nacen los mitos, nacen las leyendas y nace el Volksgeist, como se le dice en alemán. Nace o se consolida el espíritu nacional chileno. Aquí con la Guerra del Pacífico nace el nacionalismo chileno, que hasta hace unos 50 años atrás fue bastante hegemónico en la población chilena, en la política pública. Ya. Perfecto. Entonces, durante la década del 80, nosotros, después de la Guerra del Pacífico, a diferencia de lo que pasó en Perú y a diferencia de lo que pasó en Bolivia, que durante la guerra tuvieron golpes de Estado, escapes de presidente y todo este tipo de cosas, nosotros tuvimos tranquilamente elecciones. Se pasó de un gobierno a otro sin mayores problemas, como lo fue el de Aníbal Pinto a Santa María. Acá en este periodo se aprueban más leyes laicas y llega al poder, después de Santa María, el presidente Balmaceda. Acá existe mucho mito, mucho romanticismo en torno a su figura, que es un hombre que sí quería aplicar ideas progresistas en Chile, era un hombre que amaba a su patria, pero que sin embargo estaba contrariando la constitución que él mismo modificó y su partido y sus partidarios. Básicamente él quería hacer muchas cosas como presidente, pero como la constitución de 1833 desde 1860 abogó por reformas liberales más pro Congreso, se vio muy limitado. Entonces al no ver aprobado su ley de presupuesto por parte del Congreso, él decide llevarlo a cabo igual. Se levanta entonces, se señala entonces de que el presidente entró en vulneración de la Constitución y se genera la Guerra Civil de 1891, la cual el Congreso fue apoyado por la Armada y el presidente Balmaceda por el Ejército. La verdad es que después la situación va cambiando y buena parte del Ejército se va al bando del Congreso y el presidente Balmaceda termina suicidándose. Después de esta guerra se inicia el llamado periodo de la oligarquía o la dictadura parlamentaria o el régimen parlamentario, en el cual gobierna una oligarquía completamente desconectada de la ciudadanía. Como dato curioso, el término chaquetero o darse vuelta la chaqueta nace en esta guerra. ¿Por qué? Porque las chaquetas azules del ejército de Chile por debajo eran blancas o eran de un color más beige. Entonces, cuando el ejército decide abandonar a Balmaceda, se da vuelta la chaqueta y se la ponían por el lado blanco, porque el ejército de la Armada tenía su chaqueta blanca y se iban con ellos para que no les dispararan, porque la chaqueta azul era partidario de Balmaceda. Dato curioso. Y con esto, después de esta guerra, el presidente Balmaceda se suicida en la embajada de Argentina y nace el régimen parlamentario, que se extiende de 1891 hasta 1925. Creo que me extendí mucho más de lo presupuestado y vamos a dejar para una segunda parte el periodo que se extiende desde el régimen parlamentario hasta, quién sabe, quizás lleguemos hasta el día de hoy. Sin ánimo de querer seguir lateándolos, les deseo que tengan un excelente día, una excelente noche, no importa a la hora que ustedes lo estén escuchando, y nos vemos. Así que no olviden suscribirse. Hasta luego.